visto los trabajos prácticos uno, excelente, la gran mayoría de los trabajos prácticos, excelentes. Así que los quiero felicitar porque verdaderamente el tema del trabajo práctico era un tema sensible, era un tema que no era tan simple. Y en muchos casos había que dar una opinión jurídica y una opinión personal, incluso fundamentada. Y la verdad que muy contento porque he puesto una gran cantidad de 100, que es una satisfacción, porque el trabajo está realmente bien. Seguro que algunos de los que están ahí se han sacado un 100, así que me pongo contento. Bueno, ahí Gabriela me dice que sí con la cabeza, mira vos. Este, Así que felicitaciones a todos. Eh, No, profe, por pero ahí también hay que alguna, reconocer que nos has dado una buena mano en estos jueves y eso también habla. Pero a mí me sí, pasó que por ahí, yo lo había hecho de una manera, pensé que las preguntas no había que ponerlas, que eran obvias y que iba en el relato, y también la cuestión esta final de ese argumento de los dos, yo lo había metido en el trabajo como un relato, y después resulta que cuando tuvimos la charla, y tenés razón, había que poner la pregunta uno, dos y tres, en esto de hacer resumen, eh, es como que no me quedé contenta con el trabajo. Y te lo bueno, pero mandé todo y bien. tuve una buena devolución. Así que gracias igual por el aporte. Pero todo bien, Mirta. También es como romper el hielo con una materia nueva. Así que lo importante es que ya pasó, ya rompimos el hielo. Vamos ahora al TP2, al módulo 2. Pero también les quería destacar esto, ¿no? Me encanta que Mirta dice, tan generosa, que las clases ayudan. Pero fíjense esto. Yo soy como el director técnico, como Scaloni. Pero es fácil, porque es muy simple. Yo les digo, como quien va al gimnasio. Miren, tienen que salir a correr 3 horas por día y hacer no sé cuántas flexiones de brazos y cuántas abdominales. Y después me voy por ahí a tomar un café. ¿Quién es el que hace la parte difícil? Que es salir a correr las 3 horas, hacer las flexiones de brazos, levantar las pesas, no sé. Entonces, el 99,5% del mérito, si les va bien, es de ustedes, pero genuinamente. Yo les aporto el 1% mío. Pero como les digo, la parte fácil la hago yo. La parte difícil les toca a mis estudiantes, ¿se dan cuenta? Al menos es lo que yo siempre les digo a mis hijos por ahí cuando charlamos, ¿no? Les quería decir esto también. El módulo, nosotros hemos invadido un pedacito del módulo 2 del tema uno, con el tema de la capacidad de los menores de 18 años para decidir, disponer de su propio cuerpo, ¿no? Todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos hecho. Así que esa parte es como que ya la hemos avanzado, ¿no? Eh, el módulo 2 yo estaba anotando acá para mostrarles, el tema uno dice capacidad de la persona humana. Y fíjense que, bueno, y el tema 2 que es el que voy a charlar un poco con ustedes, el tema 2 o lectura 2 del módulo 2 es restricciones a la capacidad. Yo les quería, a ver, yo siempre digo, ¿no? Que aprender es como un álbum de figuritas que uno de a poquito va llenando los casilleros, va completando las partes que van faltando, ¿no? Y hay una lógica muy linda en nuestra materia. Fíjense, hemos empezado con capacidad de la persona y hemos dicho una generalidad. ¿Cuál es la generalidad? Hasta 18 años, después de los 18 años. En principio, la generalidad es que la persona antes de los 18 años tiene incapacidad de ejercicio, que ustedes a esta altura más o menos ya saben qué es incapacidad de ejercicio, ¿no? Pasados los 18 años, aquel otro pasa a tener la llave del auto de su vida, digamos, ¿no? Antes de los 18, no. Después de los 18, sí. Pero fíjense, el TP1
justamente les pedía que hicieran un análisis fino. ¿Por qué? Porque dijimos, antes de los 18, nada. ¿Es así? No. Justamente hemos analizado que puede haber chicos de 13, 14, 15, 16, 17 años que sobre la salud de su propio cuerpo no solo deben ser escuchados, sino que en algunos casos, 16 años cumplidos, deciden como adultos sobre su propio cuerpo. ¿Me comprenden? Fíjense que como en la espiral que va abriendo así cada vez se hace más grande, vamos de lo simple a lo complejo. Empezamos diciendo, che, escúchame, antes de los 18 años, nada. Después de los 18 años, todo. Pero vamos a ser abogados. Entonces empezamos a complejizar, a hacer distinciones que son cada vez como más sutiles, más finas. En el módulo 1 hemos visto esa distinción. El menor de 18 años, que no cumplió todavía 18 años, no es todo que no. Sí que puede, y no solo ser escuchado, sino decidir, tomar decisiones, no sobre su patrimonio, sobre su cuerpo. Probablemente porque el legislador entiende que no hay nada más personal que el propio cuerpo y los tratamientos médicos. Entonces ha dicho, mira, a los 16, bueno, ya hay una gran amplitud. Desde los 13 a los 16, medio que también, pero un poco menor. Ahora fíjense, ¿por qué les hago todo este preámbulo? Porque ahora vamos a ver algo, la otra cara de la moneda para los mayores de 18 años. Hoy vamos a charlar un poco. Ustedes después, por cierto, se ponen a repasar a esta altura. Ya me imagino que están como por la mitad del libro del doctor Rivera, porque están leyendo 20 páginas por día, pero y si no, bueno, se ponen a leer. Pero fíjense, vamos a charlar un poco sobre una generalidad y ustedes después van y profundizan y se ponen ahí a mirar distinciones más finas. Dijimos, siguiendo como el árbol de esto que estamos armando. Antes de los 18, nada. Después de los 18, todo. Pero no, ya dijimos que antes de los 18 hay derechos. Hoy vamos a ver que después de los 18 hay situaciones en las que aquel otro tiene muy disminuida su capacidad de ejercicio. O incluso nada, nada. ¿Me comprenden? Vamos a hablar de esa tristeza, ¿no? Que son los casos de disminución, ya sea por enfermedad mental de nacimiento, por una enfermedad mental eh, adquirida con el tiempo, quizás a raíz de un accidente a veces, o incluso a raíz de un acto voluntario de la persona, porque la persona voluntariamente, miren qué horror esto, hay personas que voluntariamente no eligen la vida, eligen dañarse. Entonces, inician un camino con tóxicos, con neurotóxicos, lo que llamamos drogas, voluntariamente, y hay un punto en que las drogas te ataron de manos, de pies, ya no las manejas, sino que la droga te maneja, y la persona está tan disminuida que ni siquiera puede administrar sus bienes. ¿Me comprenden? Entonces, vamos a ver esos casos. Principalmente estamos diciendo que hay disminuciones físicas puntualmente de la mente, de la capacidad de discernimiento, que hacen, que generan esta situación de que tenga que haber otra persona que se encargue de o de dar una mano o incluso en los casos extremos de tomar todas las decisiones en relación a esta persona que tiene 30 años, 40 años, yo tengo 53, también puede ser, y la persona no puede tomar decisión. Ahora, un dato importante, empezamos con esto también. Cuando el derecho civil
se ocupa de muchos aspectos, pero uno de los más importantes es el área patrimonial. Patrimonial, el dinero. Ustedes saben que hoy por hoy, digamos, el dinero, el patrimonio de una persona o de una familia es su defensa, así como cuando afuera hace 5 grados bajo cero, yo me pongo mi sobre todo y mi bufanda, que son mi defensa, si no me muero, congelado con 5 grados bajo cero. El patrimonio personal o el patrimonio de una familia son la defensa, porque, a ver, la persona que no tiene absolutamente ningún patrimonio, ni relaciones familiares que lo protejan, y encima no tiene empleo, bueno, son los casos que a veces vemos en los noticieros de una persona que está en situación de calle. Ustedes lo han visto, ¿no es cierto? Entonces, como le tenemos respeto al tema patrimonial, consideramos que es importante para la defensa de la persona tener un sobre todo abrigado cuando hace 10 grados bajo cero, pero tener un patrimonio, es que el derecho ha establecido que si la persona de 18 años cumplidos o más, por diferentes motivos, no es capaz de protegerse a sí misma, protegiendo su patrimonio, estamos hablando de decisiones torpes, como es decidir jugarse el patrimonio entero en un casino o donarle a una amiga todo el patrimonio, no sé, estamos hablando de decisiones torpes. El derecho interviene. A veces deseamos que no sea demasiado tarde, porque si el patrimonio ya desapareció, sino que sea como en las enfermedades, ¿no? En una etapa preliminar, inicial, donde están todos los indicios, pero el patrimonio está. ¿A qué voy con esto, chicos? Si hay una persona que de 20, 25, 30 años de edad, que no tiene ningún patrimonio, no tiene 5 departamentos a nombre de ella, no tiene un campo, todo lo que vamos a hablar hoy que tiene que ver con el patrimonio, no tiene el alcance, ¿me entienden? No vamos a necesitar hacer esto que vamos a analizar hoy, que tiene relación primariamente con el patrimonio. ¿Me siguen hasta acá? Tengan presente también que de las enfermedades físicas, ninguna, a mí me pueden faltar las 2 piernas, o me amputaron los brazos, o soy sordo y tengo un audífono. Ninguna me inhabilita para manejar mi patrimonio. Sí, la enfermedad de la mente. Como les digo, puede ser de nacimiento, puede ser sobrevenida, natural o por un accidente, o también, desgraciadamente, a raíz de drogas. Hace 150 años, cuando Dalmacio Vélez Arfiel hizo el primer Código Civil de Argentina, que empieza a regir en 1871, normalmente se decía el alcohólico consuetudinario. ¿Qué era el alcohólico consuetudinario? Era una persona que estaba simplemente pobrecita, todo el día ebria y no era capaz de manejar su patrimonio. Hoy, por desgracia, no es solo esa situación, sino la de esta otra, ¿no? La de la adicción a drogas, y drogas pesadas, obviamente, ¿no? Eh, Fíjense también este dato. En el Código Civil de Dalmacio Vélez Arfiel, que rige entre 1871 y 2015, desde agosto del 2015 tenemos el nuevo, vamos a tener como si fuese un switch de encender y apagar la luz. Es decir, encendido, apagado. La persona mayor de 18 años o era capaz o la declarábamos incapaz y le designábamos un curador.
Sobre esto hay un vocabulario que yo les pido que lo subrayen, porque no podemos ser abogados sin manejar ese vocabulario, ¿no? Los representantes de los menores de 18 años son los padres o los tutores, si no hay papá y mamá. En el caso este de los mayores de 18 años vamos a usar la palabra curador, pero también vamos a usar la palabra apoyos. Eso lo pueden anotar. Yo les quiero hacer esta intro, ¿por qué? Porque hay una suerte de diálogo donde el actual Código Civil y Comercial, desde el 2015 para acá, le está contestando y de mala manera al Código Civil anterior. Hay como un diálogo, que si ustedes no saben qué decía el Código Civil anterior, no van a entender a veces por qué el Código Civil actual hace declaraciones tan enfáticas. ¿Me comprenden? Y les pongo algunos ejemplos. A la hora de declarar a una persona que tiene una insanía, por lo tanto le vamos a quitar las llaves del auto, le vamos a decir que no puede vender sus departamentos, que no los puede administrar, que eventualmente quizás haya que internarla en un instituto psiquiátrico. El Código Civil anterior hacía mucho hincapié en la medicina y dentro de la medicina, ¿cuál es la especialidad? Los psiquiatras. El Código Civil actual, ante eventualmente abusos que hubo, van a ver que hace mucho hincapié en que el estado normal de la persona es su capacidad y que si vamos a declarar a alguien incapaz, sí o sí, por ejemplo, tiene que haber un equipo interdisciplinario. Interdisciplinario es lo contrario a que lo decide el psiquiatra. ¿Se dan cuenta? Es como un diálogo. Le está contestando al Código Civil anterior que decía, con la firma de un psiquiatra, ¿basta? Bueno, no, ahora estamos diciendo, no, multidisciplinario. Asistente social, psicólogo, psiquiatra. La otra, ya lo vamos a ir viendo, yo me estoy adelantando, es el artículo 35 que habla de la entrevista personal del juez. ¿Con quién? Con el que van a declarar eventualmente insano, con el que le van a quitar las llaves del auto, como digo yo. ¿Me entienden? Entrevista personal. Hoy por hoy es obligatoria. Si no, todo el proceso es nulo. En cambio, el Código Civil anterior era más tranqui, como les digo en este sentido. Déjenme que hay una persona acá, a ver, ¿qué me dice Gabriela? ¿Qué me decís, Gabriela? ¿Dictar sentencia? ¿Cómo es? A ver, contame, Gaby. En esto de que usted menciona respecto a la modificación que se hizo respecto al código anterior y al nuevo código y este énfasis que le ponen en que la capacidad normal es como la regla general y tenemos diferentes excepciones, ahí también nos habla una parte de que al dictar sentencia también tiene que especificar, digamos, qué tipo de o qué limitaciones se le está poniendo a esa persona de alguna manera para que la capacidad, la autonomía de esa persona sea restringida lo menos posible, entonces. Perfecto. El aporte de Gaby, pero anótenlo porque es perfecto. Está muy bien orientado, Gabriela. Perfecto. Justamente, ¿no? Quizás ante abusos, a que se prestaba un sistema, porque es muy Permiso. delicado, ¿no? En materia, ahí te doy la palabra, Franco, dame un segundito. Ante un sistema donde en materia penal, para quitarle la libertad ambulatoria a una persona, escúchame, tiene que haber semiplena prueba para una prisión preventiva, probabilidad, y si no, sentencia firme, si no, no le podés quitar la libertad a una persona. Sin embargo, en este otro campo, por motivos médicos, era un tema que eventualmente, a ver, se prestaba y se presta hoy también para abusos, ¿no? Por eso esto que dice Gabriela, no, pará, vamos a hacer un sistema con la mayor cantidad posible de garantías. Ya vamos a ver que
No es un tema fácil. A ver, a los abogados, la sociedad nos tira los temas más sensibles. Porque cuando hay que arreglar caños o hacer un puente, los mandan a los ingenieros. Pero cuando hay un tema sensible, como este, complicado, nos tiran los temas a los abogados que tenemos que buscarle la vuelta, ¿me entienden? Y resolverlo. Y aquel otro, con todo respeto por los ingenieros, son fórmulas matemáticas, che, de cuánto soportan los hierros y el hormigón armado. Pero los nuestros son temas bien difíciles. Franco, vos me querías hacer un aporte o una pregunta. Te escucho. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, profesor. La verdad que un gusto, yo nunca lo había tenido y escuché clases de años anteriores de constitucional de usted y eran extraordinarias. Usted recién hacía referencia sobre el patrimonio y sobre el tema de las insanías, puede ser por nacimiento con alguna enfermedad mental, y hablaba de la adicción al alcohol y de la adicción a las drogas, pero también hay el tema de la ludopatía, por ejemplo, la adicción al juego, y que ahí habla el código sobre los pródigos, ¿verdad? Correcto, Franco, exactamente, ¿no? El tema de la prodigalidad, que ustedes lo van a leer en detalle. El tema de la prodigalidad con la ludopatía guarda relación directa con que la persona tiene un núcleo familiar que depende de ella, digamos, ¿no? Lo vamos a ver ahora un poquito en lo que es legitimación activa. Yo sé que son muchas palabras nuevas, pero las vamos a ir aprendiendo juntos y desarrollando, ¿no? Eh, pero básicamente, eh, nuestro sistema legal dice que si Franco, te pongo de ejemplo, Franco, si Franco, por ejemplo, tiene una gran fortuna, pero es soltero, no tiene padres, no tiene hijos, no está casado, no hay personas que dependan económicamente de Franco. Si Franco tiene 30 departamentos y se los quiere jugar a los 30 en una noche jugando al póker, ¡qué barbaridad! Pero está dentro de su zona de libre albedrío. El tema de la prodigalidad, pródigo significa el que gasta con desmesura su dinero, por ejemplo, con la adicción al juego, que es lo que estamos hablando con Franco, guarda relación con que hay una familia, es decir, hay hijos, hay una esposa, eventualmente hay padres que dependen económicamente de esta persona. Entonces, vamos a ver, miren, esta palabrita, lo lindo de estos temas es que no solamente estamos hablando de este instituto, de la insanía o de los apoyos o de los curadores, sino que ustedes van a aprender vocabulario que les va a servir para toda la carrera. Un vocabulario clave, legitimación activa. ¿Qué es la legitimación activa? Es quién es el que puede pedirle al juez la restricción a la capacidad. Es decir, quién puede ser actor, quién presenta el escrito. Porque si yo tengo a mi vecino del lado que juega todas las noches al póker y tenía como 5 campos, millonario el hombre, y cada vez tiene menos hectáreas, y yo vecino del lado, enterado, presento una demanda al juez, el juez me va a hacer así, me va a decir que no. ¿Por qué? Porque no tengo legitimación activa. Hay un listado de personas. Miren, a ver, ¿quién me ayuda con el artículo 33? ¿Quién quiere leer el artículo 33? Legitimación activa son aquellos, y únicamente aquellos, que pueden hacer este pedido al juez. Tan delicado, porque no lo puede hacer cualquiera, digamos, ¿no? A ver, ¿quién quiere leer el 33? Ahí te doy la palabra, Mirta, después. Yo si quiere. 33, a ver. El nacimiento con vida como condición. No, el artículo 33.
Los que empieza, legitimados. Legitimados, artículo Ujú. 33. Vamos, Están legitimados para solicitar la declaración de incapacidad y de capacidad restringida. A. El propio interesado. B. El cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no haya cesado. C. Los parientes dentro del cuarto grado, si fueran por afinidad dentro del segundo grado. D. El Ministerio Público. perfecto. Concordancia con el Código derogado, Per- artículo 144.470. Perfecto, Gisela. Gracias por leerlo. Fíjense que en el ejemplo torpe que yo les ponía recién, no está incluido el vecino del lado. Por lo tanto, cuando yo presente mi demanda, diciendo que a mi vecino lo declaren pródigo porque todas las noches juega al póker y cada vez tiene menos hectáreas de campo, el juez me va a decir, aténgase al contenido del artículo 33, Código Civil y Comercial. Significa Profe, ¿puedo hacer una no pregunta? al lugar. No soy uno de los legitimados activos que están en los 4 incisos A, B, C y D. ¿Se dan cuenta? Entonces, legitimado activo, ante un delito penal que ocurre en la calle, cualquiera de ustedes puede llamar al 101 o al 911, no sé, y llamar a la policía. Pero en esta clase de situaciones y en otras más, hay un listado taxativo de personas que únicamente esas personas se pueden entrometer en la vida de otro para pedirle al juez. ¿Me comprenden el concepto de legitimado activo? Es bien importante y lo van a ver muchas veces a lo largo de la carrera. Otra cuestión importante, ustedes saben cómo se cuentan los grados de parentesco en el derecho, ¿no es cierto? ¿Sí? Díganme todos que sí, así voy a otro tema. Bien, fíjense que acá dice hasta el 4.º grado de consanguinidad, es decir, parientes de sangre, o hasta el 2.º de afinidad. Mirta, me parece tu manito levantada. ¿Qué me Sí. querías preguntar? No, yo sabés, volviendo a esta cuestión de cuando se declara incapaz y eso que se hace, bueno, está bien llevado por el juez y todas las cosas, hasta dónde va a llegar su limitación y yo me quedé pensando y no me quedé muy bien, porque bueno, como esto es todo tratados internacionales, porque está todo intervenido por todos los tratados, entonces yo me ponía a pensar, ¿no daña realmente los derechos personalísimos con la cuestión de la imagen? Ponele que sea una adicción o no sé qué, y ya está en tu prontuario anotado en el registro civil, o sea, en tu partida de nacimiento. O sea, eso está todo registrado, por más que te lo saquen después cuando el juez diga que no, que ya está. Pero yo me quedaba pensando en eso, no es realmente, no es violento. Está bien que todos se tienen que enterar para no hacer, o sea, para no hacer tratos con esta persona, es una cuestión legal. Pero yo me quedé pensando en eso y me quedé triste, no sé, me quedé mal, no me gustó. A ver, primero, sabemos que es una estigmatización. Así como es una estigmatización que te metan preso y digan, este estuvo como 5 años preso. Es una estigmatización. También lo es el tema de la enfermedad mental. Por algún Disculpe, motivo, disculpe, no nos... profesor. Yo Sí, sí, va a ser es muy personal mi postura. Yo creo que el tema de la estigmatización con el tema de las adicciones y la salud mental tiene mucho que ver con la cultura, con las costumbres y con el arraigue que hay. Yo, sin vergüenza lo digo, yo estuve internado por adicciones en un centro de rehabilitación, lo hice por voluntad propia, he salido también por voluntad propia, gracias a Dios llevo 3 años limpio y la verdad que no me siento que yo por ser, me considero una persona adicta en recuperación, tener un prontuario. Me parece que es una palabra dura, prontuario. El adicto es un enfermo, no es un delincuente.
Gracias por tu aporte, Franco, y un aporte tan personal. Entiendo que este tema es sumamente sensible. Te agradezco este aporte. Yo les iba a decir que en algún aspecto casi todos somos adictos en recuperación. Yo he dejado de fumar hace no tantos años, empecé a fumar a mis 18 años. Miren qué pavada. Y saben que hasta el día de hoy, a veces me dan ganas de fumar un cigarrillo cuando hay alguien fumando delante mío. Si a mí me pasa con el tabaco, y yo sé que va a ser para siempre, para siempre. Hay personas que tienen una adicción al azúcar, a los dulces, y saben que es para siempre. Imagínense en otras cosas, ¿no? Como este aporte que nos hacía Franco. Sin embargo, está buenísimo el aporte tan personal que nos hace Franco, pero justamente como hay una situación de estigmatización social, de prejuicios, tomando tu pregunta, Mirta, les puedo decir dos cosas sobre esto. En la provincia de Córdoba, si yo inicio un expediente de un pagaré que tengo que cobrar o un cheque que no me pagaron, ese expediente es público, lo puede ver cualquiera. Pero si yo inicio un pedido del artículo 32 del Código Civil y Comercial, que es esto que estamos hablando, ese expediente va a ser resguardado, reservado en secretaría, es decir, es uno de los expedientes al que no tiene acceso nadie, salvo yo que soy el que lo presenté, el interesado y su abogado que se va a defender. Normalmente va a decir, no, escúchame, si yo estoy bien, ¿por qué me van a quitar la llave de mi auto? Del auto del patrimonio, me refiero, ¿no? Y nadie más va a tener acceso. O sea que es un primer resguardo, Mirta, de manera tal de que si cursado el proceso, el juez dijo, esto fue una falsa denuncia, fue una barbaridad, escúchame, que juegue el King 6 de vez en cuando no significa que tenga ludopatía o algo por el estilo, nadie se enteró de que hubo un proceso, ¿no? Ahora bien, por el contrario, una vez que tenemos una restricción a la capacidad, el derecho es como que hace este razonamiento. Dice, de estos dos males, uno es que todos se van a enterar de que esta persona está con esta incapacidad, como si tuviera 8 años, no puede, va a tener un apoyo, un curador eventualmente, que ya vamos a ver cuál es una situación y cuál es la otra, pero ¿a qué fines se deja constancia en el registro de la capacidad civil y del estado de las personas? A los fines de que cuando yo voy a comprar un departamento, que hay uno ahí que está vendiéndolo, lo voy a comprar, voy a mi escribano de confianza que hace la averiguación de títulos, ¿sí? Por escritura pública. El escribano se va a enterar, porque es uno de los requisitos que tiene que averiguar el escribano, que esta persona que aparece como dueña no puede firmar. No puede firmar la venta de ese departamento, aunque sea a valor de mercado, aunque sea que yo se lo pague el doble, no puede firmar. Va a Comprueba que quedar, esté facultado para la firma. claro, va a parecer que hay una persona, en algunos casos, Gabriela, firman los dos, en otros casos va solamente firmar su representante, ¿sí? Pero ¿a qué fines? A un fin de protección de esta persona, porque miren, nos queremos asegurar que esta persona no malvenda su patrimonio y quizás con rentas, al menos nos aseguremos que puede comer 4 comidas diarias, que puede tener la asistencia terapéutica de otras personas, atención médica. ¿Me comprenden? Este instituto está dirigido a la protección, porque los malandras que hay allá afuera, y los hay, son expertos en olfatear
¿A dónde hay una persona que tiene 30, 40 departamentos, tiene muchas hectáreas de campo y no le funciona bien su mente? ¿Me entienden? ¿Para qué? Para vaciarlo, para literalmente quitarle todo. ¿Me comprenden? Entonces, esto está dirigido, nuestro Código Civil y Comercial, ahora vamos a entrar un poco más en el análisis, porque, escucha, se me está yendo el tiempo, pero para que ustedes, cuando vean que el Código Civil y Comercial nos hace tanto hincapié en la regla es la capacidad, vamos a dar un montón de defensas para que la persona pueda decir, no, pero escúchame, si yo estoy sano, etcétera, nos hace pensar equivocadamente que esto es un ataque, porque aquel otro, escúchame, tiene 50 años, tiene sus 2 casas, sus 2 autos, y de pronto alguien que no lo quiere, le quiere quitar la posibilidad de administrar su vida, sus cosas. Parece un ataque, pero si es real la situación, esto está dirigido a abrazar, a proteger a alguien, y conozco algún caso que, caso contrario de que nadie lo proteja, va a perder todo y va a quedar debajo de un puente. ¿Me entienden? Entonces, eh, pero bueno, obviamente son temas bien difíciles y bien delicados. Fíjense este dato, artículo 31. Va a empezar diciendo el artículo 31 que la capacidad general de ejercicio se presume. La frase del artículo 31, inciso A, es como volver de nuevo a lo que decíamos al principio. Antes de los 18, nada, o hay excepciones. Después de los 18, todo. Entonces, el artículo 31 nos vuelve a decir, che, escúchame, la regla, después de los 18, todo. La capacidad de ejercicio se presume. Así empezamos, para que no queden dudas. Y vamos a ver que el inciso B, ya te doy la palabra, Gisela. El inciso B plantea que las limitaciones a la capacidad tienen carácter excepcional. Por lo tanto, ¿cuál es la regla? En la capacidad. ¿Cuál es la excepción excepcionalísima? Las limitaciones. ¿Te había quedado una pregunta, Gisela, o ya quedó contestada? Contame. No, quedó contestada. Ya está. Bien. El inciso C va a decir esto que yo les decía. La intervención estatal siempre tiene carácter interdisciplinario. Acuérdense que esto es médicos psiquiatras, no mandan ustedes, como era hasta el 2015. No, interdisciplinario, con psiquiatras, pero también con psicólogo, asistente social, abogado. Artículo 31. Vamos a ver que el inciso D también dice que la persona en cuestión tiene derecho a recibir toda la información, a participar en el proceso judicial, porque si él tiene interés en que, escúchame si yo estoy bien, a participar y a probar su capacidad. Y finalmente dice el inciso F, la otra regla, que es como el nuevo paradigma, ¿no? Mucho más nuevo, que deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de las libertades. Saben lo que era un manicomio y saben que hoy la tendencia es, escúchame, es demasiado inhumano esto de agarrar a una pobre persona que está mal en su discernimiento, pero miren, esos lugares es difícil que sanen, che. Yo sé que los médicos y enfermeras hacen lo que pueden, pero no sé, a ver, tratemos de que si hay una familia que lo puede contener, sea en la familia. ¿Me comprenden? Entonces estos son los nuevos principios que vamos a tener. ¿Significa que en ningún caso va a haber una internación? No, pero tiene que ser como la última ratio,
diríamos. Dame un ratito, Franco, que desarrollo esto y después te doy la palabra. Vamos al artículo 32, chicos. El artículo 32, y esto sí que es bien importante. Yo hace un ratito les dije que hasta el año 2015, encendido o apagado. Es decir, la persona con 18 años cumplidos o más tenía capacidad o la declarábamos insana y no la tenía. ¿Sí? Eran como dos opciones. Ahora, en el aspecto de declarar la incapacidad de una persona, ya no es una sola, sino dos. Es como una escala de grises, ¿me entienden? Pero más aún, ustedes van a ver en el artículo 32 que si tenemos una situación de gris y una situación de negro total, los casos de negro total donde hay que designar un curador que se encargue de todo, casi son casos de laboratorio. Nada que ver con antes del 2015. ¿Por qué se los digo? Vamos a empezar por eso. El negro total, le quitamos toda su capacidad de ejercicio. Artículo 32, último párrafo. ¿Quién lo quiere leer? A ver, ¿quién me ayuda? Último párrafo del artículo 32. Por excepción, cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y el sistema de apoyos resulta ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador. Excelente, gracias Franco. Fíjense este último párrafo del artículo 32 que tan clarito nos ha leído Franco, hace alusión con la opción terminal, la última ratio. Pero fíjense que dice que solamente cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno. No dice dificultada, no, dice absolutamente imposibilitada. Yo les digo, estamos en una situación de poco menos que una vida vegetativa. La persona está en coma o algo muy parecido a estar internado en terapia intensiva en coma. ¿Por qué? Porque dice que la persona está absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad. ¿Me comprenden? Ahí sí, dice, solo en ese caso, que les digo, los casos son contados con los dedos de una mano, porque hay muy poquitas personas que estén en esa situación por años. ¿Me comprenden, chicos? Entonces, imposibilidad absoluta de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad, declaración de incapacidad, con designación de curador. Vieron que yo les decía que el Código Civil y Comercial actual está dialogando y retándolo, así de mala manera, al Código Civil anterior, al de Vélez Arfield. El Código Civil anterior simplemente declaraba la incapacidad y designaba un curador. El Código Civil actual, el nuevo, el vigente, les está diciendo, te lo acepto, pero para situaciones que como son de usuales, muy poco usuales. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Miren que les van a preguntar, o en los parciales, o en la vida real. Y una confusión típica es, mira, tiene dificultades para interaccionar con su entorno. Declaración de incapacidad, no, sería un error serio, porque estamos en contra de lo que nos dice la ley, que nos está diciendo que la declaración de incapacidad, que es bajar el switch, se acabó, no quedó ninguna capacidad de ejercicio. Todas las hace el curador por la persona, es únicamente, ¿cómo es que dice? Si la persona se encuentra absolutamente, miren cómo enfatiza el artículo, absolutamente imposibilitada de interaccionar, ¿sí? Ahora vamos
a la otra hipótesis, que es donde van a caer el 99% de los casos. Porque, a ver, es muy difícil que cumplas esta condición. Absolutamente imposibilitado de interaccionar con su entorno. 1 de cada 1000. 999 de cada 1000 van a ir a este otro cajoncito. El cajón que acabamos de ver, o la bolsita que acabamos de ver, para mí la vamos a aplicar en muy poquitos casos. Pero el otro, donde vamos a aplicar el 95% de los casos, es toda la primera parte del artículo 32. Y fíjense que dice que el juez puede restringir, ya no habla de declarar la incapacidad, restringir la capacidad para determinados actos. Determinados actos significa que el juez en la sentencia va a tener que nombrar uno por uno cuáles son los determinados actos. Porque como la regla es la capacidad, solo para estos poquitos actos que va a designar el juez en la sentencia, aquel otro no va a tener capacidad de ejercicio. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Me siguen? Yo tengo capacidad de ejercicio para el listado completo. Listado completo. Si me declaran incapaz, me quita el listado completo, que es 1 de cada 1000 casos. Pero este otro, que es la mayoría, van a agarrar ese listado completo y el juez va a tener que decir puntualmente cuáles son los actos, dame un ratito, Franco, cuáles son los actos que no puedo hacer yo solo. Porque todos los actos que el juez no nombre, yo sigo teniendo capacidad de ejercicio. Por ahí yo tengo ganas de estudiar francés en el instituto que está acá a media cuadra de mi casa. Y si el juez, que seguro que no dijo nada, yo no tengo que pedirle permiso a nadie. Voy, me inscribo y empiezo a estudiar francés. Entonces, hay un ámbito de libertad que se mantiene y se está procurando cercenar lo menos posible. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Me siguen hasta acá? Por ejemplo, a ver un ejemplo torpe. Si la persona tiene predisposición a donar, de pronto trabaja, porque a pesar de su situación tiene un empleo, claro, estamos en capacidad restringida, Milena, exacto. El otro era incapacidad, 1 de cada 1000. Ahora estamos en capacidad restringida, que es que puntualmente vamos a decir qué es lo que no puede. Imaginemos que trabaja, imaginemos que ha pasado antes que esta persona apenas cobre el sueldo, se lo dona no sé a qué familia. Y después, sus hermanos tienen que hacer una polla para ayudarle a este otro a pagar el alquiler, porque tiene esa predisposición de que, escúchame, apenas cobre su sueldo, va y lo dona. Él no tiene una falla generalizada de todo su sistema. Él trabaja, no es agresivo, pero cada vez que cobre el sueldo, va y encuentra a alguno y se lo dona. Entonces, el juez, puntual y precisamente, va a decir que su cuenta sueldos, para sacar dinero de ahí, va a tener que hacerlo con un apoyo. Con un apoyo. Y va a designar a uno de los hermanos, por ejemplo. Che, yo les estoy poniendo un ejemplo muy simplote y muy torpe, pero ¿me entienden a dónde voy? ¿Se dan cuenta de la ¿Pero diferencia que entre eso uno y puede otro? pasar en serio, profe? Pasan esas cosas, Mirta, pasan esas cosas. Nosotros, a ver, todos ustedes seguramente trabajan y, bueno, yo también. Y todos tenemos algún grado de zona errónea en nuestra cabeza. Algún grado tenemos de zona errónea, ¿no? Si yo miro a quienes he votado en las últimas elecciones de los últimos 20 años, yo me digo, che, escuchame, Rodolfo,
vos tenés unas zonas erróneas bárbaras, pero en broma lo digo, ¿no? Pero quiero decir, la cordura perfecta, no sé si existe, estamos hablando de cuestiones de grados. Lo que pasa es que si mi locura es ir cada domingo, que no es, al estadio, alentarlo a Talleres, bueno, ¿saben qué? Miren, es una locura que no hace mal a nadie, no hace, pero si mi locura me pone en riesgo a mí patrimonialmente, como es esto que les acabo de decir, y mirá, es como más complicado. Por eso yo les hablé de sueldo, pero generalmente estamos hablando de una persona que de modo sobreviniente a veces tiene que ver con una enfermedad que se va desarrollando y de pronto te das cuenta. Y la persona es la que está a cargo de un patrimonio de toda una familia. De pronto es un papá que administra 4 campos y de ahí su esposa, sus 5 hijos que estudian en la universidad. Hay toda una familia a proteger. Y de pronto la persona tiene una suerte de derrumbe y si bien está conversando con ustedes y hace el asado los domingos, se nota que está tomando decisiones erráticas en relación con el manejo del patrimonio familiar, típico cuando es el hombre orquesta. Yo sé que quizás si no han visto casos, esto les suene absurdo, pero estas cosas ocurren. A ver, yo conocí un caso real, no inventado. Son 5 hermanos. El papá, dueño de un campo. Los hijos se van a estudiar, se casan, salvo uno, que se queda siempre soltero, con el papá ayudándonos en el campo. ¿Agresivo? No. ¿Da indicios de algún problema? No. Hizo toda su escolaridad, terminó la primaria, terminó la secundaria y se quedó en el campo, soltero, ayudarlo al papá. Fallecido el papá y fallecida la mamá, de pronto, a la hora de la división de bienes, ¿qué hacen los 4 o 5 hijos? Bueno, ¿qué les parece? Venden el campo y les toca un quinto a cada uno. No sé, uno se compra una casa, el otro un departamento. Este hijo, que estamos hablando, se compra una casa. Al muy poquito tiempo, empieza a ponerse de novio, luego en pareja, con una chica que no era argentina. Al poquito tiempo de eso, ahí vamos, Maribel. Al poquito tiempo de eso, viene la catástrofe. Le pide ayuda a sus hermanos porque explica que la chica, que la conoció 6, 8 meses, no más, le habla de que tiene un negocio buenísimo, pero necesita capital. Hoy me quedan 5 minutos, por Dios. Bueno, necesita capital. ¿Qué hace este otro? Vende la casa y la plata que cobra de la casa, ¿a quién se la da? A quien no adivina. Y la chica simplemente se toma un ómnibus y se va con su familia a Paraguay. Fin de la historia. No le encontramos más a la chica, no encontramos más la plata, no contesta los celulares. ¿Y qué podemos hacer? ¿Hay estafa? No. Hay un abuso de una persona que, a ver, pasado el tiempo, con este incidente, los hermanos se dan cuenta, no tenían un trato tan cercano, se dan cuenta de que papá, el que falleció, estuvo a lo largo de años y años tapando, ocultando una situación de enfermedad, debilidad de este hijo que se quedó con él. No sé si me entienden la situación. Si hubiéramos sabido con antelación, aparecen las defensas del derecho, porque cualquiera de sus 4 hermanos hubiese dicho al juez, escúcheme juez, mi hermano tiene esquizofrenia. Entonces, no está en condiciones de discernimiento para protegerse a sí mismo. Por lo tanto,
mire, esta casa que se ha comprado, que no la pueda vender, que no la pueda regalar. Y yo me aseguro, con la pensión que tiene, de que, como les dije antes, tenga 4 comidas por día, esté tranquilo. Nadie advirtió la situación. Y la persona, a ver, resultado final, los 4 hermanos, una vaquita, todos los meses, para dar una mano, para sostener a este hermano. Pero esto que yo les estoy contando es un caso real. No existe, a ver, Interpol está para los terroristas, no para estas minucias, ¿me entienden? No vamos a mandar a Gendarmería o no sé a quién a buscar a la mujer esta, que no sabemos ni... ¿Se dan cuenta lo dramático de lo que estamos hablando? Por eso les decía que tiene que ver con la protección de la persona, con la protección de toda una familia, y yo me conformaría, porque, escucha, ya faltan 3 minutos y se me acaba el tiempo, me conformaría con que ustedes, cuando lean, tengan bien presente esto que yo les digo, el artículo 30, ¿cuál dijimos? ¿El 32 o el 33? Ya me olvidé. El 32. El 32 nos hace referencia a 2 situaciones. El último párrafo nos señala incapacidad total, con designación de un curador. Los primeros párrafos hablan de restricción a la capacidad que tenemos que dejar anotado el juez en la sentencia cuáles son. En este caso, de esta persona sería, no puede vender, no puede donar, no puede administrar su pensión. ¿Se puede inscribir a estudiar francés en la academia que está medio? Sí. ¿Se puede anotar en un gimnasio para ir a nadar todas las noches? Sí. ¿Me comprenden? Entonces, no es lo mismo el instituto de la declaración de incapacidad, es la bomba atómica, que la usamos una vez cada 1000, a la restricción a ciertas capacidades, siempre en beneficio del incapaz, para protegerlo a él, y sabiendo que los casos se tramitan en secreto, dando escucha al interesado, por supuesto. La entrevista personal la pueden buscar, está en el artículo 35, exigida al juez, y sobre todo que cada 3 años el juez tiene la obligación de revisar. A ver, che, esto que decidimos, cada 3 años, revisión, revisión, revisión. La parte correspondiente a declarar restricciones a la capacidad también incluye en muchos casos que ese apoyo, que así le vamos a llamar para diferenciarlo del curador, ese apoyo asume, por ejemplo, la responsabilidad de que mantenga el tratamiento con el psicólogo o con el psiquiatra. A veces son tratamientos permanentes, como yo que tengo anteojos y mis anteojos son permanentes. No es que me voy a sanar un día de la miopía que tengo. Entonces, en estos casos, que en muchos casos, tratamiento con psicólogo 1 vez, 2 veces a la semana, de por vida, en algunos casos con medicación, el apoyo es el que se encarga de, vamos papito, te llevo hoy, que te paso a buscar en el auto, así, ¿me comprenden? Yo trato de darles ejemplos simples para que ustedes me entiendan más o menos cómo funciona esto y qué ha tratado el legislador de hacer con esto. Por ahí les pido, anoten, lean, lo más importante, anoten alguna pregunta y el jueves que viene podemos empezar con alguna duda, alguna pregunta, porque ahora ya se me acabó el tiempo, che, yo pensé que son temas muy sensibles. Ya vieron que, como les digo, los abogados nos dedicamos a los temas más difíciles, a los más sensibles, ¿no? Dolorosos, que hay que trabajar muy humanamente en esto, ¿no? Y bueno,
Pero encarecidamente les pido, porque esto es es una caricatura muy cortita la que hemos charlado hoy, media hora, 45 minutos. Después de que lean, el jueves que viene, si quieren, le damos 10 minutos a algunas preguntas y vamos al siguiente tema. ¿Les parece? Bueno, gracias por haberme acompañado hoy y les mando un gran abrazo a todos. Gracias. Miren, les mando de acá un gran abrazo. Gracias. Nos vemos. Muchas Chao, gracias. chicos. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene.